El representante chino le puso un 1 al plato de Joseon y el rey calificó con 8 al de China. Igual, Jeon felicita al chef chino, pero le dice que el puntaje de la segunda ronda no es válido, y le explica al representante que no está respetando el trabajo de sus cocineros al comportarse de esa manera, y el rey propone que cada cocinero pruebe su plato, y le dé el puntaje, o sea que se autocalifiquen. Así lo hacen, cada equipo prueba su propia preparación y Jeon comienza a pedir que anuncien sus puntajes, a lo que Jeon responde que no puede otorgar un puntaje porque cada uno de los cocineros puso todo su corazón y habilidad en la preparación, y que no podrían autoevaluarse. Y cuando les toca dar su calificación a los chinos, el cocinero principal responde que tampoco son capaces de ponerse un puntaje, por lo que Jeon termina declarando un empate, y así se retiran todos dejando solo a los cocineros. Aquí el chino le dice a Jeon que él perdió pero que fue una especie de victoria. Y ella responde que ganó, pero con una sensación de haber perdido. Por la noche, Jeon acude al llamado del rey. Él le invita a té y le pide que tome ese tiempo para descansar un poco. Conversan sobre el concurso y él la felicita por el esfuerzo del día. Exactamente le dice que estuvo fantástica y admite que fue un error de él arriesgar el futuro de la nación con ese concurso y que aún no es tarde y que pueden cancelarlo, pero ella le dice que no lo haga, que no deben ceder ante China y que hará lo que sea para ganar. Jeon toma su taza pero se le resbala y termina quemándose. Jeon toma su mano muy preocupado y pide que llamen al médico real. Mientras tanto, él le pide que le prometa que nunca permitirá que le hagan daño, porque su dolor también es de él. Al día siguiente, se da la tercera y última ronda, donde deberán elaborar una sopa con ginseng. Jeon confía en que su tapa llegue a tiempo y si no sucede eso, pues deberá usar una olla común. Queda la mitad del tiempo, pero su tapa no llega y decide comenzar a cocinar en la otra olla. En eso escucha algo. Y es que afuera el herrero e inventor está llegando en un aeroplano primitivo y el guardia real lo recibe y lo hace entrar para entregar personalmente la tapa. Y así comienza la preparación en la olla a presión. Se termina el tiempo y ambos platos de sopa son presentados. Prueban primero el de Jeon. Es algo nuevo, sobre todo en la presentación. Ambos disfrutan del plato, sobre todo el representante del emperador que al inicio menospreció el plato y admite para sí mismo que es un sabor completamente nuevo y un plato magnífico. Llega el turno de probar el de los cocineros chinos. Jeon suelta una lágrima de la emoción y ambos y todos lo comen con mucho gusto, tanto así que Jeon se preocupa un poco. Jeon propone que sean los cocineros quienes califiquen el plato de su contrincante. Entre los tres otorgarán un máximo de 30 puntos. Los cocineros proceden a comer, menos uno de los de China. Jeon los observa y se pregunta si acaso pueda tener un desorden alimenticio tan grave que no es capaz de probar bocado. Así que corre y prepara en un plato aparte, sin una presentación, solo todo mezclado, y al entregárselo le dice que espera que su comida le dé felicidad. Y es que cuando cocinaba de joven, este cocinero se obsesionó por conseguir el sabor perfecto, pero su abuela le dijo que no lo haga, que simplemente coma todo mezclado, y al probarlo le encantó y comió. El cocinero come el huesito con sopa y comienza a llorar mientras ríe, diciendo que ese es el sabor que buscaba y que extrañó por tanto tiempo, que una vez su abuela mezcló varios ingredientes y se lo dio y que durante años intentó crear algo que superara ese sabor, pero no lo hizo. Así que adquirió la capacidad de cocinar sin probar la comida y que cuanto más cocinaba, más le costaba comer, que nunca pudo considerarse el mejor cocinero porque nunca superó la comida de su abuela. Jeon y el otro cocinero chino están con los ojitos hechos agüita. Ella agrega que preparó ese plato en específico pensando en él y que seguro el plato de su abuela se hizo con el mismo amor. El cocinero le agradece y le dice que ha perdido frente a ella. Los cocineros de Joseon agradecen y el representante chino está que no se cree lo que está pasando. Anuncian los resultados. Joseon le da a Min, a China, 27 puntos, mientras que ellos han otorgado a Joseon 28 puntos. Joseon ha ganado.
Ambos equipos muestran su gratitud y Ji-yeon y el cocinero chino se dan la mano. El representante chino anuncia que acepta el resultado y que renuncia al tributo, que solo quiere una cosa, y señala a Ji-yeon, la cocinera real. Comienza a reírse y Ji-yeon le sigue la corriente. Nadie entiende nada. Están frente a frente y el rey le da un cabezazo al representante. Entran los guardias y el representante ordena que capturen a la cocinera. Obviamente, Ji-yeon no lo permite y desafía al representante. En eso, anuncian a la reina viuda. Ella ingresa y primero llama la atención a su nieto por lo que acaba de pasar y luego, desafiante, se dirige al representante que en un inicio la trata como su inferior. Pero ella le hace el pare diciendo que cómo se atreve a pedir tributos en nombre del emperador. Y entrega una carta. Es de su tía, la segunda esposa del difunto emperador. El representante se arrodilla frente a ella y todos los chinos lo imitan, y éste reconoce que ha engañado al emperador y a su nación, por lo que ruega perdón, y procede a retirarse avergonzado. Toda su delegación lo sigue. Ji-yeon agradece la ayuda de su abuela y pide perdón por su comportamiento, y ella le vuelve a decir que tiene que darse cuenta que es el gobernante de una nación, y le avisa que mañana tendrá una comida con el príncipe Ji-myeon, y le pide que Ji-yeon se encargue de la comida. Él acepta. Esa noche, Mok-yu y Yesan se reúnen. Ella le entrega veneno y le dice que sabe lo que servirán en la comida y que pueden usar ese veneno para que así la comida elimine al príncipe y que echen la culpa a la cocinera real y así el rey estallará de furia. Al día siguiente, Ji-yeon y su hermano menor se encuentran para comer y traen los platillos. La dama de la corte prueba antes el plato del rey, mas no del príncipe. Ambos disfrutan de la comida y ella ve a Ji-yeon tan amable con su hermano que se dice que él no sería capaz de hacer una purga y que quizás ha cambiado eso en la historia. En la noche, luego de despedirse de los cocineros chinos, se cruzan con la mamá del príncipe Ji-myeon que da una bofetada a Ji-yeon diciéndole que el ave que preparó para su hijo va a ocasionar la muerte del príncipe y ordena a sus damas que se la lleven porque la interrogará. La mamá del príncipe ordena que torturen a Ji-yeon hasta que diga la verdad de lo que le hizo a su hijo. Ji-yeon todavía no está al tanto de esto, porque está esperándola en el invernadero, como habían quedado antes. Mientras tanto, siguen torturando a Ji-yeon. Gil-gun pide a los cocineros que juntos vayan a decirle al rey lo que ha pasado, pero ninguno se anima. Así que ella sola va, pero Mansu la detiene diciendo que él irá. Eso anima a todos y le cuentan al eunuco que justo se aparece en la cocina. El eunuco va a contarle de inmediato al rey todo y va directo a la prisión a buscar a Ji-yeon. Ordena derribar la puerta, pero justo aparece su madrastra, la mamá de Ji-myeon, diciendo que la encerró por darle comida en mal estado a su hijo y que le parece extraño que a él no le haya pasado nada. Esta insinuación enoja a Ji-yeon, mientras que la reina continúa diciendo que le teme a su hijo porque él sería su sucesor. Ji-yeon la apunta con su espada mientras le pide la llave. La reina se niega y él va a darle con la espada, pero se detiene al escuchar a Ji-yeon llamándolo. Le pide que se calme y que haciendo eso no la ayuda y que mejor la ayuda a probar su inocencia. Él baja la espada y ella sigue pidiéndole que no le haga nada a la reina porque si no todo se descontrolará. Y que lo sabe porque ya conoce el futuro. Ji-yeon suelta la espada y le dice a la reina que ahora sabe realmente lo que piensa de él y que no vuelva a torturar a la cocinera hasta que él investigue lo que pasó, si no, la pagará muy caro. A lo que la reina responde que si su hijo muere, será la cocinera quien pagará las consecuencias, y se va. Ji-yeon corre a hablar con Ji-yeon y le pide que soporte un poco, y ella le recuerda que debe mantener la calma. La reina conversa con su hermano, uno de la corte, que le menciona que quizás el rey sí le hizo eso a su hermano porque sabe que él ha estado buscando al escribano que redactó la muerte de la madre de Ji-yeon. La reina se muestra preocupada al enterarse de esto, pero está segura de que Ji-yeon no es capaz de hacerle eso a su hermano y que es obra de otra persona. Mientras tanto, Yesan y sus aliados están felices porque si el príncipe muere y le hacen algo a la cocinera, el rey desterrará a la reina y a toda su familia, y eso será pretexto para derrocarlo por ser un rey tirano. Ji-yeon, junto al eunuco y a Son-ye, comienzan a investigar
interrogan a los cocineros, quienes aseguran que todos comieron también y no les pasó nada. Jeon va a visitar a su hermano e informa que el médico real analizó lo que comió el príncipe ese día y no halló indicios de nada raro, y al revisar la habitación encuentra unos paquetes. El médico responde que son hierbas medicinales que manda el príncipe Yesan periódicamente, a lo que Jeon dice que se las llevará para analizarlas, pero igual está preocupado porque puede ser que quizás no encuentre nada malo en ellas. Por otro lado, la abuela de Jeon va a visitar a Ji-young y le pregunta directamente si le hizo algo al príncipe Jin-myeon o si el rey se lo ordenó. Ji-young responde que no, y que si el rey hubiera querido hacerlo lo hubiera hecho él mismo. La reina le cree y le pide a Ji-young que sea fuerte por el bien del rey porque están corriendo rumores maliciosos de él por todo el palacio y está en peligro. Y agrega que si la saca de ahí, podría ser capaz de encontrar pruebas que demuestren su inocencia, a lo que Ji-young le promete que lo hará y le lanzan una daga, de que si no logra encontrar pruebas en 3 días, que ella misma se elimine. Ji-young va a ver a los cocineros que emocionados van a recibirla, pero continúan con su trabajo a pedido de ella. Al rato, le avisan al rey que su comida ya está y él se niega a comer. Ji-young le dice que ya le ha pedido que no se salte las comidas. Jeon cree que está alucinando, sale del cuarto y al verla la jala hacia el cuarto y la abraza mientras le dice que la extrañó mucho. Ella lo aleja recordando los rumores de los que le habló la reina y le dice que no quiere malos entendidos que podrían generarse de esa actitud que muestra con ella. A él no le importa y la acerca a él de nuevo y la besa. Y agrega que ha besado a la mujer que ama. Más tarde, ella va probando cada plato antes de que él lo coma, a lo que él le pide, o mejor dicho, ordena que coma con él y le ofrece un plato. Ji-young le cuenta lo que habló con su abuela y al mostrarle la daga, Jeon se la quita diciendo que olvide ese trato que hizo y que no permitirá que muera. Ji-young le pregunta si de verdad siente algo por ella. Él se pone nervioso y evita responderle, a lo que ella agrega que no quiere rumores y que no puede hacer lo que le hizo antes. Él intenta ponerla nerviosa y al lograrlo comienza a reírse, relajadamente. Comienzan a investigar, pero no encuentran nada. Ya han pasado 2 días. Esa noche, Ji-young regresa a su cuarto con un paquete de hierbas para seguir revisando. Gil-gum comienza a revisarlas de pura curiosidad y al oler uno de esos le dice que eso apesta y que no es normal, y le asegura que esas hierbas han tenido contacto con heces de rata porque ese olor es muy peculiar. El tercer y último día comienzan a preguntar sobre las rutinas de comida del príncipe. Saben que ese día solo comió la comida de Ji-young y tomó el remedio reparador de las hierbas. En eso, el eunuco la llama para decirle que el rey solicita su presencia y que se ha desmayado. Ella llega corriendo y el médico le dice que está así porque ha estado muy preocupado últimamente. A lo que Ji-young pregunta si acaso el rey ha tenido síntomas similares a los del príncipe. El médico no lo había relacionado, pero Ji-young sí dice que le parece extraño. Ji-young describe lo de las hierbas con extraño olor y el médico menciona que quizás se refiere a las hierbas medicinales hechas con heces de ardillas voladora y que no son consideradas venenos, pero que si se consume con ginseng se produce un veneno que causa fiebre y escalofríos y que consumido con frecuencia podría causar la muerte. Jeon pregunta si hay un antídoto para eso, a lo que el médico responde que sí, pero que toma tiempo. Se va para comenzar a hacerlo. Mientras que a solas, el rey aprovecha que tiene un mareo y jala a Ji-young con ella para echarla a su lado y quedarse así un momento. Sun-ye comienza a seguir el rastro de la médica encargada de hacer el remedio del príncipe, pero cuando le dicen que ha desaparecido hace unos días, comienzan a buscarla en todas partes ya que es la única sospechosa. A la búsqueda se une con Gil, mientras que a Mok-yu le avisan que ya descubrieron lo que ocasionó el mal del príncipe y que ahora buscan a la médica, a lo que Mok-yu ordena silenciarla. Esa noche, la médica está en el bosque con la dama de Mok-yu y la deja inconsciente. Está a punto de eliminarla con su palillo de cabello, pero Kong-gil lo evita y se acerca a decirle que fue ella quien eliminó a su hermana, y comienzan a luchar. Kong-gil preguntando quién le ordenó hacerlo, si Mok-yu o el rey. Ella se ríe y pregunta si entonces fue él quien atentó contra la vida del rey. Y sí,
fue él. Se separan y la mujer le dice que las damas del palacio mueren cuando ya no son útiles. Congeal ataca con ira y eso hace que baje la guardia. La mujer está a punto de eliminarlo, pero antes le dice que su hermana provocó el enojo de Mokyu porque quiso ganarse el favor del rey para así salvar a su hermano del hambre, así que él es el culpable de su muerte. Congeal enojado se libra de ella y la deja inconsciente. La ata y va a preguntarle a la médica si acaso fue ella quien alteró el medicamento del príncipe. Ella con miedo le dice que sí y que la obligaron a hacerlo, a lo que Congeal se dice que la culpable de todo siempre fue Mokyu. Y la médica le dice que hay alguien detrás de ella. Va a hablar pero le lanzan una daga. Fue el guardia de Ye-san y le informa a él que Congeal escapó con la dama de Mokyu. La dama ya está en prisión, pero Sonye informa que no quiere hablar y que asegura no haber hecho nada en contra del príncipe. El rey le pregunta si acaso Mokyu fue quien le ordenó hacer todo, y ella con miedo responde que Mokyu no sabe nada y que actuó por su cuenta. Jeon irrumpe en la habitación de Mokyu y le pregunta si acaso fue ella quien ordenó a su dama eliminar a la médica, pero ella se cierra en que no sabe nada y que si quiere acusarla que presente pruebas. Y él se va diciendo que él lo hará. Jeon está de nuevo con fiebre y le pregunta a Ji-yeon, que está cuidándolo, por qué le dijo a Congeal que vigile a la dama de Mokyu. Y ella le cuenta del incidente del concurso, cuando intentaron eliminar a Gilgum. En eso, llega el médico con el antídoto y después de tomarlo, le dice a Ji-yeon que lo acompañe a ver al príncipe tomar el mismo antídoto. Al poco tiempo de tomarlo, el niño despierta pero comienza a tener convulsiones, a lo que el médico dice que le falta energía y nutrientes para poder seguir tomando el antídoto, por lo que Ji-yeon se ofrece a ir a preparar algo de alimentos. La reina le pone peros, pero la convencen de que la dejen hacerlo. Al rato regresa con alimentos. La reina se niega, por lo que Ji-yeon se ofrece a probarla primero. La reina accede y comienza a darle de comer. Los espasmos paran y el pequeñín saluda a su madre. Finalmente, todos están aliviados. Y ahora que están tranquilos, Jeon le pide que vaya a verlo más tarde. Y ella se pregunta si acaso le dará el libro. Comienza a recordar todo lo que pasaron juntos y se pregunta por qué se le estruja el corazón. Los aliados de Ye-san le comentan que ahora todo ha sido en vano, a lo que el príncipe les dice que Mokyu ha dejado preparado el camino, que ya todo está siguiendo su curso. Esa noche, Mokyu va a prisión a ver a su dama, le ofrece agua y le promete sacarla de ahí. Toma una daga y le agradece por su lealtad y se la clava por la espalda diciendo que es la única forma de sacarla de ahí. Ji-yeon se encuentra con Jeon, quien llega usando el traje de una danza que espanta el mal y simboliza la abundancia y longevidad. Le cuenta que tiene la intención de bailarlo en la fiesta de cumpleaños de su abuela y que quiere que ella sea la primera en verlo bailar. Jeon comienza a bailar para ella, mientras ella sonriendo se dice que quizás sea la última vez que vea su baile. Se le hacen agüita los ojos mientras recuerda momentos que tuvo con él. Mientras que Ye-san le muestra a sus aliados su arma secreta, el escribano capturado y a una anciana. Es la reina depuesta, la abuela materna de Jeon, y que en esa muñeca guarda ropa ensangrentada de la madre del rey, cuando murió envenenada, y que todo esto se revelará el día del cumpleaños de la gran reina viuda, cuando el rey tirano desatará su furia. Jeon ha terminado su baile y se acerca a preguntarle si todavía quiere recuperar el libro y regresar a su tiempo, que sabe que no pertenece a esa era por la comida y los términos nuevos que usaba. Ella le pregunta si acaso encontró el libro, y él le dice que no, que ni siquiera ha querido buscarlo. Y después la toma de los hombros para pedirle que sea su compañera. Saca un anillo, se lo coloca y le dice que si acepta ser su compañera, él le preparará el desayuno todas las mañanas. Ji-yeon se cuestiona por primera vez si acaso estaría bien quedarse en esa época, mientras que Jeon la acerca y la besa.